Fue una noche definida por el aguacero, el sonido del agua golpeando el cristal y un silencio de conciencia que ahora resulta ensordecedor. Éramos dos, cegados por una avaricia tan profunda que llegamos a considerar el sacrificio de toda una vida como una molesta deuda a saldar. Ella era simplemente la anciana, la carga, la última barrera entre nosotros y lo que creíamos merecer. Con una indiferencia heladora, cimentada en discusiones sobre herencia y bienestar material inmediato, tomamos la decisión más brutal. Después de habernos dedicado su existencia, su valor se redujo a un simple obstáculo financiero. La forzamos a cruzar el umbral. La imagen es indeleble, encorvada bajo la tormenta, aferrada a una pequeña maleta que contenía apenas los restos de su mundo, mientras nosotros nos cerrábamos la puerta con un perverso alivio. Al cerrar, sentimos el aire fresco de una libertad recién comprada con la ingratitud. Pensamos que habíamos ganado, que finalmente podríamos disponer de lo que era, por derecho, nuestro. Pero el destino no es sentimental, y lo que ignorábamos era que la mujer que habíamos abandonado bajo la tormenta había estado moviendo piezas en secreto durante años. Una serie de acontecimientos inesperados, una decisión legal tomada en silencio, comenzaron a desmantelar metódicamente la cómoda realidad que construimos sobre su exclusión. Lo que vino después no fue una tragedia sentimental, sino una demolición material. La madre que desechamos no se desvaneció en la desesperación, tomó un giro dramático y se convirtió, de la manera más cruel e inesperada, en la clave perdida de nuestra propia estabilidad. Vimos cómo el mundo que tanto valorábamos se derrumbaba a nuestros pies, confrontados con la evidencia irrefutable de que la ingratitud tiene un precio que excede cualquier herencia. Nunca olvidaré aquella noche. El sonido de la lluvia contra los cristales, un tamborileo constante que intentaba ahogar el silencio opresivo de la casa. Y el eco de nuestra crueldad. Me llamo Javier Torres, de 45 años, y la noche del abandono, en ese otoño de 2018, sentí un perverso alivio. Había pasado horas discutiendo con Ricardo Torres, de 42 años, mi hermano menor, sobre cómo proceder con la venta de la residencia Los Robles. La casa familiar era grande, hermosa en su decadencia, y un lastre que para nosotros solo tenía un nombre: Carmen Herrera, de 68 años, nuestra madre. Ella era la sombra constante, la figura encorvada que siempre estaba limpiando o cocinando, pero que de repente se había convertido en el obstáculo más formidable para nuestro bienestar material. La discusión de la herencia, el detonante, había sido breve y brutal. Queríamos monetizar. Ella quería morir en las sábanas donde había parido. Cuando la forzamos a cruzar el umbral, el paragüero de la entrada, habitualmente lleno de cachivaches y de la humedad salobre del exterior, parecía un monolito testigo de la ignominia. Carmen Herrera estaba de pie en el pasillo, con su cabello canoso recogido, empuñando la maleta vieja, esa de tela desgastada que contenía toda su vida esencial. «Esto es lo que has elegido, mamá», dije, con una frialdad que me sorprendió hasta a mí mismo. Ricardo, con su apariencia nerviosa habitual, no se atrevió a mirarla, solo empujó la maleta hacia el exterior. La puerta se cerró con un golpe seco, que vibró a través de la residencia Los Robles. La lluvia la engulló al instante. Pensamos que aquel acto de abandono nos liberaría, que finalmente podríamos disponer de lo que creíamos merecer, aquella escritura de propiedad que tanto codiciábamos. El alivio duró meses. Meses de planes, de llamadas a agentes inmobiliarios, de soñar con la opulencia que nos daría la venta de esa finca en las afueras. Pero la escritura de propiedad se reveló problemática. Había un nudo legal, una traba administrativa que los abogados no sabían cómo desenredar del todo. Cada intento de venta se paralizaba con la mención de un fideicomiso o una cláusula de usufructo condicional que nadie podía explicar. Ricardo se sumió en una indolencia que rayaba en la desesperación, mientras yo, con mi ambición intacta pero frustrada, multiplicaba las visitas a la notaría Cifuentes y Asociados, esa oficina elegante y fría en el centro urbano.
El misterio giraba siempre en torno a una fecha, enero de 2010. Señor Torres, su madre firmó una serie de documentos en 2010 que vinculan la propiedad a un esquema de gestión de activos. Sin su consentimiento expreso, la venta es, cuando menos, compleja, explicó el notario, un hombre de maneras pulcras y traje caro. En 2010, Carmen Herrera solo era para nosotros la mujer que planchaba mis camisas. ¿Qué activos podía gestionar ella? La pregunta era ridícula. Pero el tiempo avanzaba, las facturas se acumulaban y la inacción de la casa familiar, que no se vendía ni se rentaba, comenzó a drenar nuestros ahorros. Habíamos vivido del capital que creíamos inagotable, pero que dependía directamente de esa venta frustrada. Llegó el verano de 2020. 2 años después de aquel aguacero, la vida de Carmen Herrera no se había desvanecido en la desesperación como habíamos supuesto. La nuestra, en cambio, estaba implosionando. La imagen que nos perseguía no era solo la de nuestra madre bajo la tormenta, sino la de los ceros que desaparecían de nuestra cuenta bancaria. El punto de inflexión fue la notaría Cifuentes y Asociados. El notario nos citó para una revelación legal definitiva. El despacho olía a cuero viejo y patel caro. Ricardo y yo estábamos tensos. Yo, con mi vestimenta cuidada y ojos fríos, intentaba proyectar una seguridad que ya no sentía. Ricardo, con la barba corta y descuidada, se rascaba la nuca sin parar. «Señores Torres», dijo el notario, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Este es el dossier confidencial. Es el resultado de una gestión de activos que su madre, Carmen Herrera, inició hace una década, previendo, supongo, su retiro y una posible necesidad médica futura». El notario abrió el dossier. Dentro no solo estaba la escritura de propiedad, sino también la revelación del testamento vinculante. Carmen había sido siempre una mujer sacrificada, estoica, pero ahora entendíamos el matiz, secretamente calculadora. Años antes, tras recibir una pequeña indemnización por un accidente laboral olvidado, en lugar de gastarla, la invirtió. En 2010, consciente de la codicia de sus hijos, había transferido la residencia Los Robles a una especie de fideicomiso privado, cuyos únicos beneficiarios eran, bajo condiciones específicas, ella misma y una fundación de caridad ligada al cuidado de personas mayores. La cláusula de la escritura de propiedad, la que paralizaba la venta, era sencilla. Si Carmen Herrera era desalojada de la casa familiar y no contaba con un entorno digno de residencia, la propiedad pasaría automáticamente a la administración del fideicomiso, garantizando el usufructo vitalicio para ella y dejando a los hijos sin acceso a la venta o al capital hasta su fallecimiento, y aún así, solo una parte mínima. El notario fue brutalmente claro. El acto de ustedes, el abandono bajo la lluvia en otoño de 2018, activó la cláusula de desposesión. No solo perdieron la posibilidad de vender la casa, sino que el fideicomiso exige ahora la restitución de los gastos de mantenimiento que ustedes se negaron a pagar, ahora que legalmente es de la fundación. Tienen una deuda considerable, garantizada por, hizo una pausa, mirando un papel, algunos de sus otros activos personales. El golpe no fue sentimental, fue demoledoramente material. El mundo se derrumbaba a mis pies. Mi seguridad superficial se desintegró. Habíamos echado a nuestra madre para conseguir la casa, y al hacerlo, habíamos perdido la casa y casi todo lo demás. Lo que siguió fue el desalojo forzoso. No solo de la residencia Los Robles, que pasó a manos de la fundación, sino de nuestra propia estabilidad. Tuvimos que vender mis coches, los pocos ahorros de Ricardo. La deuda nos obligó a aceptar la miseria. El colapso social fue instantáneo. La gente de nuestro círculo dejó de devolver las llamadas. Pasamos de ser los hijos de la respetable Carmen Herrera, herederos de una buena propiedad, a ser los parias que habían echado a su madre y que, por un giro cruel del destino, habían terminado en la ruina. Tuvimos que mudarnos al barrio San Ildefonso, una zona residencial degradada que jamás hubiéramos pisado en nuestros mejores años. El alquiler era mísero, el ambiente opresivo.
Una tarde de finales de verano de 2020, Ricardo y yo estábamos en un bar de mala muerte en el barrio, bebiendo cerveza barata, discutiendo sobre cómo conseguir un trabajo decente. «Todo por esa mujer», gruñó Ricardo, golpeando la barra. «No, todo por nosotros», corregí, sintiendo un vacío helado en el pecho, «por nuestra avaricia». Salimos a la calle, caminamos sin rumbo. Y entonces, en la esquina, la vimos. Estaba saliendo de un edificio modesto pero limpio, el Refugio del Mayor, un hogar de acogida. Era Carmen Herrera. No estaba encorvada, estaba erguida. Vestía un jersey de lana bien cuidado. Estaba sonriendo. No con nosotros, sino con un grupo de ancianos que la acompañaban. Se veía feliz. Nos escondimos detrás de un kiosco de prensa. Observarla era insoportable. Ella había encontrado paz, mientras nosotros habíamos perdido hasta el derecho a la vergüenza. Ricardo sintió una punzada, y no por el dolor emocional. Se frotó las sienes. La busqué en las redes sociales hace meses, Javier. Solo encontré una cosa. ¿Qué?, pregunté, sin quitar la vista de mi madre. ¿Recuerdas que el notario mencionó una posible necesidad médica futura? En enero de 2010, justo antes de firmar esos documentos, ella fue diagnosticada con una enfermedad crónica que requería cuidados paliativos a largo plazo, aunque no era terminal. Nadie nos lo dijo nunca. El shock fue absoluto. No nos había echado. Se había asegurado de tener un refugio, porque sabía que cuando llegara el momento de su enfermedad, nosotros la habríamos abandonado de todos modos. La gestión secreta de los activos no era para vengarse, era para sobrevivir dignamente ante la certeza de nuestra ingratitud. Ella había asegurado su estabilidad y la había blindado contra nuestra propia toxicidad. Mientras Carmen se despedía de sus nuevos amigos, vi cómo tocaba con cariño el brazo de una enfermera. Había encontrado una familia, una red de apoyo que nosotros nunca le dimos. Y lo había hecho usando la única arma que tenía contra nuestra ambición, la ley y la previsión. Nos quedamos allí, en la sombra de un barrio degradado, confrontados no solo con la pérdida de nuestra fortuna, sino con la evidencia irrefutable de que la madre que habíamos desechado era, irónicamente, la única persona que había tenido la inteligencia para asegurar el futuro, aunque no fuera el nuestro. Lo que pasó después no fue la recuperación, fue la aceptación lenta y amarga de que la ingratitud tiene un precio que excede cualquier herencia. Vimos a Carmen desaparecer en el Refugio del Mayor, y por primera vez no sentimos odio, solo un eco vacío y húmedo, como si la lluvia de hace 2 años nunca hubiera parado de caer sobre nosotros. No había final feliz para Javier Torres y Ricardo Torres, solo la miseria justa que nos habíamos ganado. El fango y la humedad eran los nuevos habitantes del barrio San Ildefonso. No el moho elegante y antiguo de la residencia Los Robles, sino el hedor a desagüe atascado y a humanidad hacinada. Nuestro pequeño piso de alquiler, en un edificio con fachada de yeso agrietado, era un castigo constante. Javier, el hombre de la vestimenta cuidada y los ojos fríos, ahora vestía ropa de segunda mano que le picaba la piel. Ricardo, cada vez más corpulento y con la barba ya no corta sino hirsuta, pasaba las horas entre el sofá desfondado y la cerveza tibia. El verano de 2020 se había convertido en un infierno sofocante. La pérdida no se medía solo en euros, sino en la aniquilación de nuestra identidad. Yo solía ser un hombre respetado en mi sector, ambicioso, temido. Ahora, mi nombre, Torres, era sinónimo de quiebra y, peor aún, de parricidio moral. El colapso social fue quirúrgico. Intenté contactar a viejos colegas, a socios que me debían favores. Las llamadas se desviaban, los correos electrónicos se perdían en el éter. La gente del centro urbano, esa notarías y fuentes de asociados que ahora me parecía un recuerdo de otra vida, nos había borrado de su mapa social. ¿Has llamado a ese abogado, el que nos debía lo de las acciones?, preguntó Ricardo una tarde, con la voz pastosa por la bebida. Ya no me debe nada, respondí encendiendo un cigarrillo. La nicotina era mi única amiga. Me dijo que entendía mi situación, pero que su reputación no podía asociarse a ciertos escándalos domésticos. Ricardo bufó.
¡Escándalos domésticos! Perdimos una mansión por un escándalo doméstico. Lo peor era el conocimiento público. Alguien en el fideicomiso se había encargado de filtrar la verdad, quizás con fines benéficos para la fundación que ahora gestionaba los Robles. Se sabía que nosotros, Javier y Ricardo, habíamos echado a nuestra madre de 68 años a la calle para quedarnos con una herencia que, irónicamente, ella había blindado. La ingratitud había sido nuestro crimen, y la ley de Carmen nuestro verdugo. Me obsesioné con la residencia Los Robles. Era mi penitencia. Casi todas las noches conducía mi viejo y abollado utilitario hasta las afueras. Me quedaba a 2 manzanas, escondido bajo la oscuridad de unos pinos. La casa se veía inmaculada. La fundación había invertido en pintura nueva y jardinería. El jardín que Carmen había cuidado con sus manos marcadas ahora parecía una postal. Verla así, prosperando bajo una administración ajena, me producía un dolor físico más agudo que cualquier deuda. Pensábamos que ella estaría mendigando o que su enfermedad crónica la habría debilitado hasta el punto de la dependencia. Eso era lo que, en el fondo, deseábamos para justificar nuestra brutalidad, que demostrara ser la carga que habíamos imaginado. Pero no, Carmen no era una carga, era una estratega. El dossier confidencial, aquel que contenía la verdad de su previsión financiera y la revelación del testamento vinculante, no había sido un plan de venganza diseñado en una noche de rabia. Había sido una década de preparación silenciosa. La fecha de enero de 2010, cuando fue diagnosticada, no era una coincidencia. Ella sabía. Murmuré una noche mientras Ricardo intentaba encender la televisión con un mando sin pilas. Sabía que la echaríamos cuando se pusiera enferma. Joder, Javier, no le des más vueltas, fue pura maldad. Se esperó a que estuviéramos en la mierda para activar la cláusula. No, no fue maldad, fue supervivencia. Y eso es lo que más duele, admití. Si hubiera sido venganza, habría habido un juicio mediático, insultos, llamadas. Pero Carmen actuó a través del notario, de la ley, con una limpieza fría que nos desarmó por completo. Ella no nos odiaba, simplemente había cortado la conexión tóxica, garantizando su dignidad vitalicia. La necesidad de un contacto, de un cierre, se hizo imperiosa. No era para disculparnos. Yo era incapaz de sentir una disculpa sincera. Era para entender si en algún momento, mientras nos miraba bajo el aguacero torrencial, había sentido un ápice de tristeza, o si por el contrario, había sentido el mismo perverso alivio que yo. Una tarde de finales de verano de 2020, obligué a Ricardo a acompañarme. Le dije que era la única forma de que su mente dejara de girar en torno a la escritura de propiedad. Vamos al refugio del mayor, solo a mirar. Si ves un atisbo de miseria, puedes tener la razón. Si no, dejé la frase flotando en el aire. El refugio del mayor era un oasis de calma en el centro del barrio San Ildefonso, aunque irónicamente era un lugar que, por su modestia, se ajustaba ahora a nuestro entorno degradado. Nos escondimos tras unos setos cerca de la entrada. La vimos en el patio interior, bajo el sol suave de la tarde. Estaba sentada en un banco de madera, leyendo un libro de tapas desgastadas. Su cabello canoso estaba perfectamente recogido, y su rostro, con las manos marcadas apoyadas en la tapa del libro, irradiaba una placidez que no le veíamos desde hacía décadas. De repente, una figura se acercó a ella, una enfermera alta y joven. Le entregó un pequeño vaso de agua y una pastilla. Carmen la tomó sin dudar, asintiendo con un gesto de agradecimiento. La enfermera se sentó a su lado un momento, charlando en voz baja. Carmen sonrió. No era una sonrisa de cortesía, era una sonrisa genuina, la de alguien que se siente cuidado, protegido y libre. Ricardo gimió, un sonido sordo y ahogado, y se cubrió la boca con la mano. «Está recibiendo su tratamiento», susurró, con voz rota. El notario dijo que el fideicomiso se encargaría de la necesidad médica futura. El clímax no fue el grito de una revelación dramática, sino la punzada fría de la certeza. Ella había activado su propia jubilación anticipada, una jubilación forzosa para nosotros. El abandono bajo la lluvia no había sido el fin de su vida, sino el inicio de su estabilidad.
Ella había usado nuestra propia avaricia como palanca para asegurar su bienestar. Observamos la escena por un tiempo incalculable. Javier, el hombre que creía controlarlo todo, se dio cuenta de que su madre, la mujer que solo conocía el sacrificio, había entendido la naturaleza humana, nuestra naturaleza, mejor que nosotros mismos. La estoica Carmen Herrera no se había derrumbado, se había reconfigurado. Me di cuenta de algo más, algo que se clavó en mi pecho como un fragmento de cristal. El fideicomiso no solo garantizaba la residencia a los Robles y su cuidado médico, también implicaba que el capital restante que se generara por el mantenimiento de la propiedad, tras el fallecimiento de Carmen, iría íntegro a la fundación, no a nosotros. Habíamos vendido nuestro derecho a la herencia por el placer momentáneo de echarla. Nos retiramos lentamente, sin hacer ruido, como dos ladrones sorprendidos por la luz de la mañana. No había nada que decir. No había que pedir perdón, no servía de nada. Ella no buscaba nuestra pena, buscaba su paz. Ella está bien, dijo Ricardo, tropezando con una lata vacía en la acera. Está mejor que nosotros, contesté, sintiendo que mi propia sangre se helaba. Nos dirigimos de vuelta al barrio San Ildefonso. El camino fue largo y pesado. El aire seguía siendo denso, anunciando otra tormenta de verano. Pero esta vez, el aguacero no era el exterior, era el interior. El despojo material fue duro, pero el shock final fue la comprensión de que nuestra madre, a quien habíamos visto siempre como una figura débil y dependiente, había sido la más fuerte de todos. Había manejado documentos legales complejos desde 2010, mientras nosotros solo discutíamos qué vino beber en la cena. Habíamos perdido, no contra un enemigo, sino contra la previsión silenciosa de la mujer que nos había parido. Llegamos al piso. El olor a humedad era insoportable. Me senté en el sofá y miré mis manos, ya no las manos de un hombre de negocios, sino de un paria. El paragüero de la entrada de los Robles, que simbolizó el umbral de su ignominia, ahora era un recuerdo lejano, un objeto de museo en una casa que ya no nos pertenecía. El destino había sido implacable, y lo que pasó después de echarla bajo la lluvia no fue el goce de la riqueza, sino la desposesión total. No había redención, ni un giro milagroso, solo la aceptación lenta y amarga de que la ingratitud, en nuestro caso, no solo tenía un precio, sino que lo cobró por triplicado. Viviríamos el resto de nuestras vidas en el barrio San Ildefonso, dos fantasmas de ambición fallida, sabiendo que, a pocos kilómetros, Carmen gozaba de la dignidad que nosotros le habíamos negado. Y esa certeza, esa derrota total ante la sabiduría estoica de una madre, era nuestro castigo permanente. No había final feliz para Javier y Ricardo, solo la miseria justa que nos habíamos ganado bajo aquel cielo oscuro. El eco vacío y húmedo de aquella noche de 2018 nunca paró de resonar. El silencio en el pequeño y húmedo piso del barrio San Ildefonso era más pesado que el hedor a desagüe atascado. Ricardo se había dejado caer en el sofá, las manos grandes cubriendo su rostro, incapaz de mirarme. Su mente, lo sabía con la certeza fría del conocimiento compartido, reproducía en bucle la imagen de Carmen en el banco, el sol suave del atardecer filtrándose entre las hojas de los árboles del refugio del mayor, acariciando su rostro. Esa paz que ella irradiaba era una afrenta directa a mi propia desintegración. Yo, Javier, el ambicioso, el cínico, el hombre de la vestimenta cuidada, ahora, atrapado en un laberinto de yeso agrietado, estaba viviendo un castigo diseñado por la serenidad de mi madre. La derrota no era negociable. Cada llamada telefónica rechazada, cada puerta cerrada en el centro urbano, cada mirada furtiva de los vecinos de San Ildefonso nos recordaba que habíamos cruzado un límite moral y que el mundo nos había expulsado con la misma frialdad con la que echamos a Carmen bajo la tormenta de otoño de 2018. Intenté la última jugada legal, la desesperación del hombre que se ahoga y se aferra a la espuma. Contraté a un abogado de tercera, uno que cobraba por horas y apestaba alcohol barato, prometiéndole un porcentaje de una victoria ilusoria. Me concentré en la escritura de propiedad.
Argumentamos que la transferencia de la residencia Los Robles al fideicomiso, basada en una decisión de enero de 2010, era fraudulenta porque en esa época Carmen no había revelado todos los detalles sobre su situación médica a nosotros, sus herederos directos. Era un argumento patético, lo sabía, pero no me quedaba nada más que la autojustificación legal. La respuesta de la notaría Cifuentes y Asociados llegó por correo certificado. Una carta concisa, profesional y mortal. Adjuntaba una serie de documentos que demostraban la meticulosa previsión de Carmen. No solo había transferido la casa, había segregado activos líquidos y cuentas de inversión que ni siquiera sabíamos que existían, garantizando una renta de por vida para el fideicomiso y, por ende, para su propio cuidado. Lo más devastador era una carta sellada de puño y letra de Carmen, fechada el mismo enero de 2010. Me senté en el suelo frío del pasillo para leerla, ignorando el gruñido de Ricardo que seguía lamentándose en el salón. La letra de Carmen, siempre pulcra y pequeña, parecía casi burlona en su precisión. Javier y Ricardo, empezaba. No usó hijos, sino nuestros nombres, como si fuéramos meros conocidos de negocios. La decisión que tomé en 2010 no fue impulsada por la rabia ni por el deseo de castigo, fue impulsada por la necesidad. Cuando recibí mi diagnóstico, entendí que si mi salud empeoraba, me convertiría en la carga que vosotros ya me percibíais. No podía permitir que mi dignidad dependiera de vuestra avaricia. Este testamento vinculante y el fideicomiso no son para desheredaros, son para asegurar mi subsistencia y mi tratamiento médico futuro. La última frase me golpeó con la fuerza de un martillo. Mi tratamiento médico futuro. Ricardo, alertado por mi silencio gélido, se acercó y me arrebató la carta. La leyó en voz alta, sus ojos escaneando nerviosamente la línea sobre el diagnóstico. ¿Diagnóstico? ¿Qué diagnóstico?, preguntó, la voz ronca. Habíamos ignorado deliberadamente la mención a su enfermedad crónica antes, reduciéndola a una debilidad que explotaríamos si fuera necesario. Volví a las cajas, al caos de nuestra bancarrota embalada. Recordé la maleta vieja, la que había dejado en el umbral de Los Robles. Ella la había abandonado, y nosotros, con la misma crueldad, la habíamos metido en una caja al mudarnos, sin valorarla. La encontré, estaba desgarrada por un lateral. Metí la mano por el forro roto, buscando el aire, la nada, y mis dedos encontraron una carpeta fina, arrugada. No era parte del dossier confidencial, sino un compendio de notas médicas privadas de 2010. La letra de un médico, garabatos técnicos y, finalmente, la palabra ineludible: carcinoma. Cáncer, en remisión, sí, pero con un riesgo alto de recurrencia y una prognosis condicionada a la vigilancia estricta y el tratamiento continuo. Mi cuerpo se quedó inmóvil, petrificado por una revelación que llegaba 2 años tarde. Enero de 2010 no era una fecha cualquiera de planificación financiera. Era la fecha en la que Carmen Herrera, la mujer que solo conocía el sacrificio, había mirado a la muerte a los ojos y había decidido que, pasara lo que pasara, no moriría por la negligencia de sus hijos. El shock final no fue la pérdida de la casa, fue la comprensión del motivo real de su estrategia. Ella sabía, susurró Ricardo, el papel temblando en sus manos. Su barba hirsuta no podía ocultar la palidez de su rostro. Sabía que la echaríamos si enfermaba de verdad. Esto no fue por la herencia Javier, fue por su vida. El aire en el pequeño apartamento se hizo irrespirable. La avaricia nos había cegado tanto que no vimos que Carmen no estaba luchando por su dinero, sino por su existencia. Al echarla bajo el aguacero torrencial de otoño de 2018, pensamos que estábamos despejando el camino para vender Los Robles. En realidad, le dimos la excusa legal perfecta para activar las cláusulas más duras del testamento vinculante. El fideicomiso garantizaba, entre otras cosas, que si la residencia Los Robles se vendía, cosa que no podían hacer hasta el fallecimiento de Carmen, una parte sustancial de las ganancias se destinaría a la investigación del tipo de cáncer que padecía. Pero mientras ella viviera, el fideicomiso se encargaba de su alojamiento, alimentación y, crucialmente, su necesidad médica futura.
El paragüero de la entrada, el objeto inanimado que había marcado el umbral de su expulsión, era ahora la llave de su supervivencia. El clima, ese verano de 2020, era sofocante, pero el frío interno que sentía era mucho peor. La humillación social ya no me importaba. Lo que me consumía era la certeza de que, al intentar recuperar la herencia antes de tiempo, habíamos condenado nuestra propia estabilidad financiera y social de por vida, mientras ella disfrutaba de la estabilidad y el cuidado que nosotros no habíamos sido capaces de ofrecerle. El colapso social se completó cuando intentamos recurrir a la familia política, a la que yo había mantenido a raya durante años con mi éxito superficial. Mi esposa me había abandonado meses antes, incapaz de soportar la vergüenza de vivir en el barrio San Ildefonso. Pero intenté contactar a mis suegros. La respuesta fue unánime y demoledora. Se habían enterado de la historia completa, filtrada por algún empleado de Cifuentes, y la habían magnificado. Los dos hijos malvados que habían intentado privar a su madre de su tratamiento vital. Éramos parias, no solo de la fortuna, sino de la humanidad. Una tarde, Ricardo estaba tan ebrio que se puso a llorar, no por Carmen, sino por la injusticia de su propia situación. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no nos dijo que estaba enferma de verdad? Sollozó, golpeando el sofá desfondado. Porque sabía cómo reaccionaríamos, Ricardo, respondí, con la voz seca y rasposa. Me levanté y miré por la ventana hacia el horizonte gris de la ciudad. Podía ver, muy lejos, el perfil de las colinas donde se asentaban los robles, inmaculada, segura, prosperando. Sabía que la veríamos como una excusa para acelerar la venta. Quería vivir, y para vivir tuvo que asegurarse de que no dependiera de nosotros. La lucidez de Carmen era nuestro verdadero castigo. Ella no había necesitado gritar, ni suplicar, ni vengarse. Solo necesitó firmar unos papeles, apoyada en la ley, y esperar a que nuestra propia ingratitud hiciera el resto. Nunca volvimos al refugio del mayor. No era necesario. Su imagen, la de Carmen sentada, sonriendo, tomando su medicación con la calma de quien está a salvo, se había incrustado en nuestras mentes como una prueba de rayos X de nuestra alma vacía. El final de la historia para Javier y Ricardo Torres no fue una celda, ni un arrepentimiento redentor, sino la agonía lenta y cotidiana de la miseria autoinducida. Estábamos condenados a vivir en el hedor y la penumbra del barrio San Ildefonso, dos hombres sin un céntimo, sin reputación, sin lazos afectivos, sabiendo que la mujer que habíamos desechado bajo la lluvia había encontrado, irónicamente, la paz y la seguridad gracias a nuestra propia perfidia. La ironía era tan cruel, tan perfectamente diseñada, que resultaba casi admirable. Habíamos sacrificado nuestro futuro material por la satisfacción de un acto de mezquindad, solo para descubrir que la madre, a la que creíamos débil y fácilmente explotable, había sido la maestra de ajedrez en la partida de la vida y la muerte. El eco vacío de aquella noche de otoño de 2018 nunca paró de resonar, transformándose en el lamento constante y húmedo de nuestro destierro. Y así fue. Perdidos y desposeídos, dos fantasmas de ambición fallida, viviendo el resto de nuestros días con la certeza irrefutable de que habíamos perdido mucho más que una casa. Habíamos perdido la oportunidad de ser, siquiera mínimamente, humanos. La ingratitud tenía un precio, y ese precio lo estábamos pagando por triplicado, día tras día, bajo el cielo implacable de la provincia. La historia había terminado. Solo quedaba el tiempo arrastrándose como un inquilino no deseado. Si te ha molado, revienta el me gusta y suscríbete.